Les recuerdo, por favor, mantener los micrófonos apagados. Siendo las 10:05 de la mañana, se reanuda la diligencia, dejándose constancia que luego de sostenerse un amplio diálogo entre las partes, estas se muestran renuentes a llegar a un acuerdo justo y satisfactorio, pese a la insistencia del despacho por lograr el mismo. Así las cosas, se declara entonces fallida esta etapa. Procedemos entonces con la siguiente etapa, que es el interrogatorio exhaustivo de las partes. En este momento entonces voy a proceder con el interrogatorio del representante legal de la parte demandante, y acto seguido procederé con los de los demandados. Entonces, en este momento le voy a pedir el favor a los demandados que se me retiren de la diligencia con el fin de practicar el interrogatorio a la parte demandante. Entonces se van a retirar de la diligencia y van a nuevamente solicitar ingreso para que se queden en sala de espera, y una vez se vayan visitando el despacho los irá incorporando a la diligencia. Listo. Entonces, por favor, señor David, señor Gabriel, me van saliendo de la sala. El representante legal me activa la cámara, por favor, y se me pone de pie para tomar el juramento de rigor. Ahí está activa la cámara, señor juez. Entonces, un momentico porque de verdad no me sale en cámara. Eso ahí. Esta declaración que usted va a rendir es bajo juramento. Usted solamente debe decir la verdad y nada más que la verdad, so pena de incurrir en prisión de 6 a 12 años de conformidad con lo establecido en el artículo 442 del Código Penal. Advertido de esto, ¿jura usted decir la verdad en la declaración que va a rendir el día de hoy? Sí, señor. Muchas gracias por presentarse. Indíqueme sus nombres y apellidos completos. Daniel Esteban Garcés Jaramillo. El nombre de sus padres. María Gabriela Jaramillo y Maximiliano Garcés. ¿Qué edad tiene usted? 44 años. ¿Cuál es la dirección de su residencia? Carrera año 59, un segundito. No me la sé. Bueno, entonces la dirección para efectos Carrera de... 59, 97 387. ¿Qué se dedica? Soy agente inmobiliario. Grado máximo de escolaridad. Tecnológico. Explíquele al despacho de manera sucinta todo lo relacionado con el contrato de arrendamiento celebrado con la parte demandada. El contrato de arrendamiento se suscribió con Videomás Inversiones y otros, que son pues, los llamados aquí en la demanda. Fue por una bodega ubicada pues, en el municipio de Sabaneta, la cual fue desocupada por diligencia de lanzamiento prácticamente en agosto 9. Y es como el resumen de todo lo que ha sucedido. Las parte demandada dejó de pagar arriendo hace ya como desde marzo del 2020 y es la causal de todos los cambios de arrendamiento atrasados que se han pasado. ¿Desde qué fecha empezó a Aproximadamente en marzo de 2020 empezó a incumplir con los cánones. Empezaron los atrasos constantes. Nosotros iniciamos la demanda algo así como agosto de 2020. Y bueno, ese es el motivo por el cual estamos como acá. ¿Cuál es la dirección de el inmueble entregado en arriendo al momento de la celebración del contrato? Toda vez que en el contrato se indica que es la carrera 28, número 3321, y en la contestación de la demanda, en los anexos y en la réplica de la misma se habla de la carrera 43A 64 Sur 163. Entonces, ¿cuál es la dirección real del inmueble?
Señor juez, tengo entendido que esa primera dirección que usted me dijo es la dirección antigua o la nomenclatura antigua que tenía el municipio, la cual fue pues cambiada y es ya pasó a ser la última que usted me acaba de decir, que es la 43. Para el 8 de febrero del 2013, ¿usted tenía en arriendo con los demandados algún otro inmueble distinto al que es objeto del contrato de este proceso? No, el único contrato de arrendamiento que hemos tenido con Más Inversiones ha sido esta bodega. ¿Es cierto, sí o no, que la sociedad que usted representa requirió a la sociedad Vive Más Inversiones SAS para que el día 23 de diciembre del 2017 se diera por terminado el contrato de arrendamiento invocando una causal de fuerza mayor y solicitando la entrega a la bodega el día 1 de agosto del 2018? Señor juez, no recuerdo las fechas, pero exactas, pero sí intentamos pues que ellos nos entregaran la bodega y cosa que no sucedió y tratamos de evitar pues que todo esto siguiera como ha seguido, pero sí se hizo el intento de que ellos nos restituyeran la bodega, cosa que tampoco sucedió. Pero por la causal de fuerza mayor en el año 2017. En el año 2010, no recuerdo, señor juez, pero sí hemos hecho varios intentos de que ellos nos sigan, o sea, si No, no no, podían pagar, que entregaran. vea, yo le voy a explicar una cosita. Cuando se le haga una pregunta, simplemente conteste lo concreto, ya lo que se salga de la pregunta, entonces no hay necesidad de contestarlo, únicamente lo concreto. Preguntas concretas, respuestas concretas, listo, Okay. para que lo tenga en cuenta de aquí en adelante. Bajo la grado de juramento que tiene prestado, indique al despacho si Vive Más Inversiones SAS aceptó o no dar por terminado el contrato de arrendamiento. No lo aceptó. Pues, no pudo, la idea era que entregar la bodega. Usted me indicó en respuesta anterior que el local o la bodega se entregó en agosto del 2022. Explíquele Sí. al despacho por qué indica esta fecha a sabiendas de que hace unos minutos llegó al correo electrónico del juzgado un memorial presentado por la abogada de la parte demandada donde se aporta una acta de entrega de diligencia de lanzamiento que tiene como fecha de restitución el día 28 de julio del 2022. Entonces, El ¿cuál es la fecha 28, cerca? ¿Agosto? ¿O el 28 de julio fue la fecha de inicio de la diligencia de desalojo, donde se hizo la diligencia y se inició toda la desocupación porque eran más de 30 carros que había que sacar, había que desmontar estructuras, había que quitar guajes y equipos de alineación. Entonces, el 28 inició la diligencia y prácticamente el 9 de agosto terminó el desocupe total de la bodega y eso pues que dejaron allá cualquier cantidad de basura que allá todavía está y nos va a tocar recoger a nosotros. Entonces, pues sí, inicia el 28 y termina el 9, pues eso fue como el tiempo que se demoró desocupar la bodega, pero la diligencia inició el 28 de julio. Pero en la diligencia de lanzamiento no dice nada de eso. Solamente La diligencia, dice que se llevó a cabo ese mismo día se entregaron llaves. no, sí, llaves, y nos tocó colocar un vigilante, pusimos un vigilante ese día, a partir de ese día y noche, los primeros 2 días, dejamos vigilante y empezaron ellos a desmontar todo, del cual tenemos registros fotógrafos y demás que tenemos ahí pruebas de todo eso, y ellos fueron sacando, y Entonces hasta la el 1 de entrega, agosto. la entrega de las llaves fue ese día de la diligencia de Sí, entrega. o sea, ese día, el 28 de julio, nosotros cambiamos prácticamente a la fuerza, nos tocó cambiar los candados, tomamos posesión de la bodega y control de la misma, pusimos vigilante y dejamos a que la parte demandada pues pudiera ir sacando todas las cosas porque no se pueden sacar todas en un solo momento. Entonces, primero que tenía que desarmar todo eso. El jefe de seguridad de Sabaneta nos pidió que hiciéramos un inventario de todos sus vehículos, que nos tocó pagar además. Hicimos el inventario de todos los vehículos porque había vehículos muy especiales allá y desde el 28 de julio hasta el 9 de agosto se fue desocupando toda la bodega y ahorita hay cualquier cantidad de basura allá, pues que también quisiéramos saber si la van a ayudar a sacar o qué, porque esto está allá. Bajo la grado de juramento que tiene prestado, indíquele al despacho si usted fue informado en algún momento durante la ejecución del contrato que nos convoca sobre algún tipo de subarriendo, cesión del contrato de bodega, da en arriendo o que en el mismo o en el inmueble realmente los que ocupaban el mismo eran los señores Gustavo Alberto Mejía
y David Alejandro Uribe? Durante el proceso de todo esto que inició, hubo un momento en que cuando llegamos pues nosotros sabíamos que allá habían varias personas, entre esos Walter, David, ellos tenían allá a Gustavo, pero y fuimos a la primera fecha de diligencia, que eso fue como febrero de 2022, nos encontramos con una oposición de Gustavo Mejía pues, en favor de Servimecánicos, o como representante pues, de Servimecánicos, donde estaban alegando hasta posesión de la misma bodega y que estaban alegando posesión de la bodega y de ahí para adelante tuvimos varios incidentes de varias diligencias que pues, podrían aportarse en momentos en que se requieran. No, venga, lo ubico en la pregunta, que se me está saliendo la pregunta. Le estoy preguntando, durante la ejecución del contrato, hasta el momento en que se interpuso la demanda, ¿usted había sido notificado de algún tipo de cesión de contrato de arrendamiento por parte de los arrendatarios, de algún subarriendo, o que el inmueble realmente lo ocupaban en calidad de tenedores los señores Gustavo Alberto Mejía y David Alejandro Uribe? Nunca quisimos aceptar cesión de contrato, o novación o cambio de contrato. No, el contrato siempre estuvo y está aún en cabeza de demás inversiones. ¿En qué fecha se enteró usted que el señor Gustavo Alberto Mejía y David Alejandro Uribe eran los que ocupaban el inmueble? Prácticamente me enteré, David, el día de la diligencia me enteré que David ya se había ido hacía como un mes, y el día de la diligencia, que fue en febrero, ese día nos dimos cuenta que Gustavo era el que controlaba completamente la bodega. ¿Y esos días cuándo? Febrero aproximadamente fue que Gustavo empezó a controlar, aunque ellos obviamente tiempo atrás habían hecho pues, notificación de que querían ceder, que querían cambiar la cartera. Nosotros nunca aceptamos porque Gustavo estaba reportado a las centrales de riesgo y nunca lo podíamos aceptar como arrendatario porque las aseguradoras no aceptan personas reportadas. Y sin embargo, ellos sabiendo eso, se fueron yendo a la bodega a todos. El que quedó fue David y Gustavo. Y después me enteré que David también se fue. Todo eso en términos pues, físicos, pero contractualmente Vivemás es el responsable de toda la deuda y todos sus deudores solidarios. Bueno, durante la ejecución del contrato de arrendamiento, ¿quién pagaba el canon de arrendamiento? Si nosotros recibíamos consignaciones normalmente siempre era Vivemás Inversiones, o los mandaba Gabriel, o los mandaba David, o sea, todos ellos mandaban pagos, nosotros igual todos los llevábamos a la misma cuenta que era la cuenta del contrato de arrendamiento, indiferente de quién girara el dinero, porque ellos a veces giraban en partes o a veces completo. Pues realmente no tienen una constancia. Los pagos que realizaban los señor Gustavo Mejía y David Uribe, ¿eran en calidad de arrendatarios o o eran a nombre de la sociedad Vive Más? Nosotros siempre los reconocimos como a nombre de la sociedad Vive Más, que era el contrato de arrendamiento. ¿La sociedad que usted representa realizó alguna vez alguna oposición al pago que realizaban los señores Gustavo Alberto Mejía y David Alejandro Uribe? No, señor, todos los pagos, como la cuenta está abierta, pues quien haga el pago, nosotros lo tomamos conociendo pues a todos, le hacíamos el pago a todos. Cuando le notificaban los pagos a la sociedad que usted representa, los señores Gustavo y David indicaban que hacían esos pagos en calidad de arrendatarios o que hacían esos pagos en nombre de otro. Siempre era el nombre de Vive Más, porque siempre era el contrato.
En la contestación de la demanda, la parte demandada manifiesta que le comunicó a la sociedad Garcés Jaramillo Limitada la intención de dar por terminado el contrato de arrendamiento el día 28 de enero del 2020. Sirvas indicarle al despacho cuál fue la causal que se invoca en esa solicitud de terminación y en qué fecha se recibió la comunicación. Señor juez, no recuerdo, porque yo en esa parte no estuve, eso pues lo hizo la jefe de arrendamiento en su momento, pero la exigencia que siempre se les dijo era, ok, sí, se termina el contrato si se quiere, pero necesitamos la bodega desocupada. Y ese era el constante piedra de zapato que nunca sucedía. Si usted quiere tener un contrato, tiene que entregarme la bodega vacía, no puede tener un contrato sin entregarme la bodega vacía. Entonces nunca la entregaron. Es que me decían, no, es que Gustavo es una persona muy difícil, no, es que usted quiere ir o el otro. Eso no lo podemos controlar nosotros. Eso es un problema que tenían ellos interno allá porque ellos eran varios. Igual no escucho nada. Sí, pero es que ya lo voy a preguntar. Ah, ok. La sociedad que usted representa requirió a los demandados para que pagaran las obligaciones objeto de recaudo en el presente proceso. Requerimos a Videomás Inversiones y a todos los deudores solidarios, que son todas las personas llamadas en la demanda. Sí, señor. Antes de la presentación de la demanda ejecutiva, los Dame un segundo, señor demandados, juez, cuento la energía. perdón, Me dan 5 segundos, yo cuento el cargador, que si me va a apagar el computador. sí. Sí, señor juez, ya listo. Indique al despacho bajo el de juramento que tiene prestado si antes de la presentación de la demanda los demandados habían realizado algún tipo de pago parcial a la deuda objeto de recaudo en el presente proceso. Sí, señor, ellos hicieron tanto antes de la demanda como después de la demanda, ellos han hecho abonos parciales, nunca fueron totales, pero siempre se fueron ya acumulando, porque ya están haciendo abonos ya muy pequeños que, pues, con la liquidación que le envió el abogado a nosotros, ahí usted puede ver claramente el antes y el después de los abonos. Indíquele a este despacho entonces las fechas y los valores de cada abono de los que hicieron los demandados, antes y después de la demanda. Puedo pedir la liquidación que está aquí en la oficina al lado. Un segundo. La demanda fue radicada en agosto de 2020. Desde ahí ellos abonaron 7.150.000, en septiembre abonaron Espéreme, dígame valores, 6.839.000. venga, espéreme un tico. Dígame, valores y fechas. ¿Listo? Tengo, después de agosto, que fue el que se radicó la demanda, tengo abonos por 5.776.582. Perdón, Tengo me en repite, por septiembre favor. Me 3 repite, es millones. que no alcanzo a copiar. Es que me toca copiarlos. Bueno, Ok, no sé decirlo. después de agosto, No sé, no sé, señor, si de pronto le sirva, pues, como tomar la liquidación que ahí está con los valores como exactos que no, tenemos. le estoy preguntando, contésteme usted, por favor. Dígame, por favor, entonces. Ok, ok, tenemos registrado acá 5.776.582 en agosto. Tenemos en septiembre 3.440.000. Despacio que estoy copiando. Ese 5.776.572 es ¿qué fecha? Tengo aquí el resultado, agosto, no tengo la fecha exacta, ¿Agosto de qué año? de 2020. Bueno, sigamos. Septiembre de 2020, 3.447.533. Sí. En octubre tengo 4.947.533.
Sí, cuénteme. O el otro. En noviembre, 9.447.533. Sí. Diciembre, 4.447.533. ¿4 millones qué? 4.447.533. Sí. Y en enero, 2.447.533. Enero de 2021. Sí. ¿Algún otro? Le dije cuál fue el último febrero, ¿cierto? Enero. 2.470.000. Enero, febrero. Dos millones Bueno, cuatrocientos febrero, febrero 4.197.533. 197. Sí. Sí, síganos. Y marzo, 447.533. 447 solamente. Marzo. 447.533, marzo. Y abril, lo mismo. Abril de Ese es el registro. 2021. Ese es el registro que yo tengo, obviamente en disposición completa de que si hay una cifra incoherente o falta alguna, simplemente es que la contraparte nos diga si falta alguna y se coloca y simplemente sea buena, pues Eso es, obviamente por estamos ejemplo, en toda disposición. agosto del 2020, a partir de agosto del 2020, Sí, ¿cierto? señor. Hasta abril de 2021. Exactamente. Antes de agosto, porque es que aquí se están cobrando cánones de marzo en adelante, de marzo del 2020 en adelante, ¿cierto? Sí, señor. Para marzo del 2020 había algún tipo de abono. Sí, en marzo tengo aquí un registro de 15.283.045. Sí, En abril. abril tengo 447.533. En mayo tengo 2.447.533. En junio tengo 3.753.928. ¿3 millones qué? 3.753.928. Y en julio tengo 14.605.631. Y repito, o sea, si hay alguna inconsistencia con alguna cifra, estamos en total escucha si falta o está errónea para que se pueda corregir. Espérame que estoy verificando con lo que está en el proceso para preguntar. Ok. Pues. Bueno, yo tengo dentro de las pruebas que aportaron dentro del proceso unas consignaciones distintas a los valores que usted me dio. Sí, señor. Entonces dice comprobante número 60.571 por valor de 3.146.549 el día 14 de febrero del 2020. ¿Cuánto me dijo? ¿3 millones qué? 146.549. Yo le di un valor superior entonces. No, pues que febrero no hemos hablado. Me dijo qué fecha entonces. ¿En marzo fue? Sí, en marzo usted me dijo 15.283.000, Sí. ¿cierto? Y yo en marzo tengo un comprobante 605.107 por valor de 3.395.000, perdón, 3.306.395 del 12 de marzo. Esos 3 millones están incluidos dentro de esos 15 millones que usted me indicó. Señor juez, es que me queda, la verdad, muy difícil confirmarle cada transacción porque pues yo no soy el que manejo la contabilidad de la empresa ni la sección de arrendamientos, porque nosotros tenemos otras dependencias. Yo pues le puedo dar un grosso modo de lo que sé que está ahí y de la total disposición de que si hay abonos y que la contraparte los tiene, estamos en total disposición de que se apunten ahí si es que no los pusimos. Todo partiendo desde la buena fe. Si ellos dicen, no, es que hemos abonado más de lo que yo he dicho, pues perfecto. O si yo tengo una cifra antes superior y me estoy equivocando, pues obviamente se debe corregirla.
pero pues le estoy diciendo más o menos lo que me reportan a mí de la parte de arrendamiento, ¿cierto? Acto seguido se le concede el uso de la palabra a la abogada Paula. Muchas gracias, señor juez. Dame un segundo, por favor. Señor Daniel, buenos días. Le voy a hacer una serie de preguntas. Por favor, manifiéstele al despacho su conocimiento de la audiencia de conciliación prejudicial que se llevó a cabo el día 7 de septiembre de 2020. Objeción. Sí, cuénteme, doctor. Su señoría no tiene relación con el objeto del litigio, que es la suma que se cobra, además porque la audiencia de conciliación goza de reserva legal. El despacho accede a la objeción, toda vez que le cite la razón al abogado de la parte demandante. Señor juez, era para establecer algunos datos. No, ya se aceptó la objeción, ya. Entonces no se puede, esa pregunta no se puede. ¿Listo? Bueno, entonces le reformulo. Frente a los pagos que usted acaba de indicar, le relacionó al despacho que le pagaban de cuentas diferentes, ¿verdad? Sí, señor. Es decir, que usted no podría indicarnos con certeza en qué fecha se hicieron, ¿verdad? Objeción, Pues, su señoría, supone la respuesta. Efectivamente se accede a la objeción. ¿Podría indicar Continuamos con la usted con pregunta certeza en 4. qué fecha se hicieron los pagos? Objeción, su señoría, es reiterativa, ya esa respuesta se dio, con fecha exacta de cada uno. Efectivamente, ya el señor contestó. Pregunta En 5. respuestas anteriores, usted le manifestó al despacho que los señores David Uribe y el señor Gustavo le manifestaron pagar a nombre de Vive Más. ¿A través de qué medio hicieron esa afirmación? los pagos que ellos hacen siempre se hacían a la cuenta de la empresa y los reportes que nos llegaban los tomamos y nosotros los apuntamos a Vive Más, porque nosotros no tenemos ningún tipo de negociación particular ni con David Uribe ni con Gustavo, pero pues era por concepto de arreglo que ellos lo expresaban a veces por WhatsApp, o me imagino que se lo expresaban a la jefe de arrendamiento en su momento. ¿En algún momento usted recibió solicitudes sobre negociación de cánones de arrendamiento firmadas por el señor Gustavo Mejía o por el señor David Uribe? Objeción, no tiene relación con el objeto del litigio, pues no se discute intentos de negociación, sino pagos o la existencia de las excepciones formuladas. Se accede a la objeción. Continuamos. Un momento, por favor. Señor juez, pero es que, o sea, a ver, ¿cómo le hago más el interrogatorio si mis excepciones son falta de legitimación en la causa por pasiva? Usted mismo le preguntó si él conocía de los ocupantes. Él le dijo que nunca le quiso aceptar esta posición contractual. Entonces, yo le tengo que preguntar por Gustavo y por David. Sí, O es lo sea, que tiene que formular la pregunta que esté dirigida a sus excepciones. estamos hablando de dinero, también estamos tratando de establecer de quién era la obligación. Por eso el señor ya contestó. Usted tiene que buscar la estrategia para hacer las preguntas que sean acorde a sus medios exceptivos.
Usted reportó un pago por 15.283.541, ¿verdad? Eh, En marzo, 15.283.045, tengo yo mi reporte. El señor juez me corrigió, tengo entendido, por otra cifra, que si es esa, no hay problema. O sea, la cifra que esté correcta se tendrá en cuenta en la liquidación en su momento. Bueno, si usted reportó haber recibido un pago, porque en la demanda no consta esa información, sino que simplemente se dijo que las partes dejaron de pagar el canon completamente. O sea, no sé cómo el contestante, porque yo no fui quien redactó la demanda, toda la información se le pasó a la abogada en su momento, no sé si hubo alguna información mal. Si usted afirmó haber recibido pagos de terceras personas, ¿por qué nunca realizó la oposición a esos pagos? Si todas esas personas eran deudores solidarios del contrato, yo simplemente nosotros procedíamos a recibir sus pagos pues en beneficio de todos ellos. Igualmente estamos actuando de buena fe y en busca de que el contrato siguiera su curso bien. Si en diciembre de 2017 se solicitó desocupar la bodega para el año 2018, ¿por qué nunca la agencia aceptó haberla recibido? Objeción a la pregunta 10. Es reiterativa. El señor juez ya hizo esa pregunta y mi cliente dio las explicaciones acerca de que la bodega no fue entregada a pesar de ese documento que se menciona. Efectivamente, doctora, el señor ya contestó. El señor Gustavo Mejía era codeudor del contrato. El señor Gustavo Mejía no era codeudor del local. El señor Gustavo Mejía se declaró como poseedor en algún momento del inmueble, lo cual fue desvirtuado por un juzgado y eso entuteló y de todo por una persona de muy mala fe que quedó allí tratando de aprovecharse digamos, de todo un procedimiento que tarda tiempo y afectando a todos los coarrendatarios de la bodega y a Vivemás como tal, ya que Vivemás nunca entregó la bodega como debió haber sido, tocó someter todo eso a un proceso de lanzamiento. No tengo más preguntas, señor. Acto seguido le concedo la palabra al abogado Santiago. Gracias, señor juez. Buenos días, señor Daniel. Doctor, ¿cómo está? Bien, gracias. Le voy a hacer unas pocas preguntas respecto de lo que me concierne. Manifiéstele al despacho si usted, como sociedad que usted representa, si cuenta con los abonos registrados de los pagos realizados por el señor David de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio de 2020. Doctor, le puedo contestar que yo aquí tengo el registro que aportamos ahorita al inicio de la diligencia. Tengo abonos desde febrero de 2020 por 75.738.515. Indiferente de quien sea que lo haya hecho, todos están abonados a la cuenta de este contrato de arrendamiento. Si hay algún abono que falte o hay una inconsistencia en algo, estamos a todo de buena fe para escucharlo. Si falta alguno, lo apuntamos. La idea es que todo quede pues, lo más claro posible. Igual ustedes tendrán sus recibos. Yo estoy contando los que nosotros tenemos. Y obviamente la liquidación del crédito, cuando se haga, pues todo se podrá llevar allá sin ningún problema. Perfecto. Señor Daniel, manifiéstele al despacho como sociedad que usted representa si la sociedad le notificó al señor David
personalmente de los pagos que se adeuda o de la deuda pues que tiene este proceso. La liquidación se le ha comunicado al señor representante legal, don Gabriel, y hasta hace más o menos un mes cuando se ocuparon, yo fui y le dejé una liquidación, esta misma liquidación se la dejé a él allá en su oficina que queda ahí al frente de la bodega. Qué pena, la pregunta, voy a manifestar algo ahí. La pregunta del abogado va dirigida a que si la sociedad que usted representa en algún momento requirió o informó al señor David sobre la deuda que se estaba presentando sobre los cánones de arrendamiento. Pues le podría decir que hay un grupo de WhatsApp donde yo les iba más o menos contando, pero después me dijeron que no me podían hablar más por ahí. Y yo traté de ir dándoles a ellos información de lo que estaba pasando ahí. No, pero venga, ubiquémonos. Antes de la presentación de la demanda, ¿cierto? Sí. Que fue en agosto del 2020. La sociedad que usted representa le había notificado, le había requerido al señor David, ya fuera en cualquier calidad, entre ellas la de deudor solidario, sobre los cánones que se estaban adeudando en el proceso. Tengo entendido que en mi oficina a todos se les informó del estado en que estaba todo. Todos los deudores solidarios y había más como tal, como personas naturales, como sea. O sea, todos buscamos la forma de que se enteraran. Doctor Santiago, ya puede continuar. Notifíquele, es que notifique. Manifiéstele al despacho si le comunicó dicho deuda al señor Freddy del proceso que hoy tiene conocimiento el juzgado noveno. Objeción, su señoría, a respuesta anterior preguntada por usted y a la que se acaba de dar, ya mi cliente dijo que tiene entendido que a todos y a cada uno de los deudores solidarios se les notificó. Se accede a la objeción. Señor Daniel, manifiéstele al despacho si conocen el motivo de por qué nos entregó la bodega en el año que se notificó el ensanche. De parte de las personas que ocupaban la bodega. Si usted tiene conocimiento, el por qué. ¿Por qué no se entregó la bodega en ese momento? La pregunta. Sí, señor. ¿Por qué no se entregó la bodega? Porque digamos que el tema del ensanche en este momento todavía falta mucho para muchos precios por negociar. En este instante la bodega pues ya está desocupada y ya se le está haciendo las labores de entrega al EDU, y sin embargo faltan muchos predios ahí por desocupar. O sea, cuando se notificó, claro, éramos conscientes todos de que eso iba a suceder, y sin embargo, en vista de todo el problema que tienen Videomás en la bodega, también se le está pidiendo que le entregara, pues en vista de eso, y sin embargo ahorita pues que se entregó o que se tocó hacer el lanzamiento, ya se le está haciendo la entrega. No, pero la pregunta es por qué en ese momento no se entregó. Pues no era de una labor urgente, uno está diciendo es que eso es para entre dos meses, no. Sí dijeron que iba a haber que se necesitaba, sí, claro, pero pues todavía había tiempo para eso, según me comunicó el propietario, porque esa negociación no la hice yo, eso sí me lo fue diciendo él. Ya cuando pasó todo esto, sí me dijo, bueno, necesitamos eso más rápido, y nosotros tuvimos que hacer todo lo posible jurídicamente para que restituyeran el inmueble. No, pero es que la pregunta va encaminada a ustedes como agencia requirieron a los arrendatarios para que hicieran la restitución del inmueble, ¿cierto? Sí. Eso fue una pregunta que también le realicé, que eso fue en el 2017. Sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué razón los arrendatarios no entregaron el inmueble en la época que ustedes lo requirieron para que le hicieran la entrega en el 2017? Pero es que siempre hemos estado dispuestos a que ellos entreguen la bodega, pero nunca la entregaban. ¿Pero cuál fue el motivo por el cual no se entregó en ese momento? Pero esa pregunta yo pienso que no es para mí, esa pregunta es para Gabriel o para los... No, le están preguntando a usted el que debe responder, ¿cierto? Usted es el representante legal y usted debe tener conocimiento de todo lo que corresponde a la entidad que usted representa. Y más cuando estamos en una audiencia. Entonces le están preguntando, es eso.
¿cuál fue el motivo por el cual la bodega no se entregó esa fecha que se había indicado al momento del desahucio? Cuando fuimos, no. Cuando me notificó el EDU. Ujú. Sí, Pues señor. si Vivemas no la entregaba, ¿cómo la íbamos a entregar al EDU? Pero ¿cuál fue la razón por la cual no la entregaban? Esa es la pregunta. Porque Vivemas no la entregó. ¿Pero qué razón dieron? Pero ¿qué razón le dieron? ¿Qué razón conoce usted como representante legal de por qué ellos no entregaron la bodega? Es por eso les digo, esa pregunta no fui capaz de contestarla porque son ellos los que no la entregaron. Pero simplemente, o sea, cuando ustedes fueron a la entrega, ellos dijeron, no entregamos y punto, ya. Eso fue lo que dijeron. Pues no era, pues si es por parte del EDU, no era el momento. Pero sin embargo, yo lo sabía. A ustedes requirieron el local. Sí. Y usted dice que usted manifiesta que ellos no lo quisieron entregar, pero ¿cuál fue el motivo por el cual no quisieron entregar? Eso es lo que le están preguntando. No sé, la verdad, sí, no soy capaz de contestar la pregunta porque no estuve en ese momento yo. Perfecto. Bueno, señor Daniel, manifiéstele al despacho si ustedes como a la empresa que usted representa realizó algún tipo de negociación con los demandados de los cánones que se adeudan. Objeción, su señoría, no tiene relación con el objeto del litigio. No, esto sí tiene relación, doctor, porque de todas formas están alegando un pago. Entonces sí debe contestar. Si tuvimos alguna negociación en particular para esto. Sí, señor, una negociación con los demandados. Pues si la agencia hizo alguna negociación antes de la demanda, algún tipo de negociación frente a los pagos o cánones que se adeudan o se cobran. No, la última vez que hablé con Gabriel fue hace, no sé, unos 15 días, algo así, antes de esta audiencia, y le dije pues, que estamos en toda la disposición de que logramos la negociación. Señor, la pregunta es antes de la presentación de la demanda, no después, antes. Para el año 2020, entre marzo antes de agosto del 2020. Agosto. No recuerdo si hubo alguna intención en ese momento, no recuerdo. No más preguntas, señor juez. ¿Algo más para agregar por el representante legal? No, señor, no tengo nada más que ver. Muchas gracias. Entonces voy a continuar con los interrogatorios de los demandados que asistieron a la diligencia. Le voy a pedir entonces el favor al señor representante que se me retire en este momento de la diligencia para poder practicar. Si usted gusta, pues igual puede volver a ingresar y quedar en sala. ¿Listo? Sí, señor. ¿Apago cámara y micrófono? ¿Apago cámara y micrófono o tengo que darle y cerrar a esto? Salir. No, yo lo voy a sacar de la diligencia y usted vuelve entonces ingresa. ¿Listo? Ok, listo. De momento voy a entonces a ingresar al demandado Freddy Quiseno. Señor Freddy, me activa la cámara y el micrófono, por favor. Sí, acá estoy. Aló. Sí. Esperemos a que no veo que haya activado la cámara. Actíveme la cámara, por favor. Ok, ya. ¿Usted se encuentra en este momento solo en el momento de declarar? Sí, estoy en mi casa. Me hace un giro, por favor, a la cámara para ver que no haya nadie que esté en el lugar. Un poquito más abajo, que es que solamente veo el techo. Ah, qué pena. Listo. ¿Así Muchas está gracias. bien? Así está muy bien. Muchas gracias. Vale, gracias. Señor Freddy, se pone de pie, por favor, para tomar el juramento de rigor.
Señor Freddy, esta declaración que usted va a rendir es bajo juramento. Usted solamente decir la verdad en la declaración que va a rendir el día de hoy, so pena de incurrir en prisión de 6 a 12 años. Advertido de esto, ¿jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir? Sí, lo juro. Muchas gracias, puede sentarse. Indíqueme sus nombres y apellidos completos. Freddy Alirio Quiseno Alzate. El nombre de sus padres. Abel Ángel Quiseno y Ana Cecilia Alzate. ¿Qué edad tiene usted? 42 años. ¿Cuál es la dirección de su residencia? Carrera 63, número 3360. Apartamento 1308, en Itagüí. ¿A qué se dedica? Soy independiente. Grado máximo de escolaridad. Técnico. Explíquele al despacho de manera sucinta todo lo relacionado con el contrato de arrendamiento que es objeto de recaudo en el presente proceso. Bueno, este contrato de arrendamiento se celebró siendo yo socio de la empresa Vive Más Inversiones. Se celebró entre pues, la inmobiliaria y la empresa Vive Más Inversiones con los fiadores que aparecemos en la demanda. Tiempo después de eso, yo me retiro de la sociedad y pues con cierto compromiso verbal entre los socios del momento y yo, de que me retirarían de todos estos vínculos, y efectivamente me retiraron de todos menos de este. Yo me retiré de la sociedad, el contrato continuó entre Vive Más y la inmobiliaria, y tiempo después de yo haberme retirado de esta sociedad, me di cuenta de que Vive Más Inversiones le cedió la totalidad del espacio, de la bodega que era objeto del contrato, a Gustavo Mejía. Y efectivamente, cuando uno por casualidad o premeditadamente pasaba por el sitio, veía que ya ahí solo funcionaba el señor Gustavo Mejía. Durante algún tiempo, Gustavo Mejía estuvo usando el local o haciendo uso del local en compañía de David, el otro de los fiadores. Posteriormente a eso, pues me doy cuenta de que me empiezan a llegar correos de que no se está pagando el canon, y empiezo a averiguar y sí, efectivamente, al parecer Gustavo no hacía unos pagos parciales. David, que en ese momento compartía los gastos con Gustavo, pues hacía los abonos que le correspondía por un porcentaje del espacio ocupado en la bodega, y Gustavo hacía, bueno, David hacía sus pagos completos, lo que tengo entendido, pero Gustavo hacía pagos parciales o en algunos momentos no lo hacía, y luego pues me llegó la demanda. Digamos que ese es el trámite general que yo conozco del contrato. Una cosa que es importante para mí agregar es que prácticamente desde el inicio del contrato, pues la inmobiliaria siempre supo que Gustavo Mejía era un subarrendatario. Y en el momento en que Gustavo Mejía se quedó con la bodega, pues la inmobiliaria siempre aceptó los pagos totales o parciales de parte de Gustavo Mejía hasta el momento en que él empezó a quedar mal. Digamos, aunque se hizo ya muy evidente que iba a empezar a incumplir. Entonces, para mí, sí quiero dejar constancia de que siempre la inmobiliaria supo, pues, como el fenómeno que sucedió ahí, en el que ya Gustavo era el ocupante y por consiguiente,
para mí el arrendador de la bodega, puesto que además Vive Más Inversiones ya no operaba ahí y operaba en otro local totalmente diferente a este. Y además de eso, tanto Gustavo Mejía como David Uribe hacían pagos a la inmobiliaria y muchos de esos pagos yo sí sé que los aceptó y no hizo ninguna oposición en que ingresaran a sus cuentas. Bueno, en su respuesta anterior, usted manifestó que el contrato se inició cuando usted era socio de Vive Más y que posteriormente se retiró. Indíquele al despacho bajo de juramento que tiene prestado si usted informó de manera escrita a la sociedad Garcés Jaramillo Limitada su intención de no continuar como deudor solidario del contrato de arrendamiento objeto de recaudo en el presente proceso. No, realmente no lo hice. No lo hice y como dije, yo llegué a un compromiso verbal, no, y de hecho hasta escrito, con mis dos socios de Vive Más Inversiones, los socios de ese momento, en que ellos me retirarían de esta carga. Y yo ingenuamente pues confié en eso y asumí que con eso bastaba. No tuve en cuenta, fue ingenuidad de mi parte no haber hecho el escrito al que usted hace referencia en este momento. Usted manifiesta que cuando pasaba por el lugar veía que en el mismo estaba el señor Gustavo Mejía y que estaba ejerciendo pues una actividad de comercio en el bien. Sí. Indíquele al despacho, bajo la grada de juramento que tiene prestado, si usted le informó o le comunicó esta información a la agencia Garcés Jaramillo Limitada. No le comuniqué. Usted manifestó en su respuesta anterior que Vive Más le cedió el contrato al señor Gustavo Mejía y al señor David. ¿Existe algún documento de cesión del contrato y el mismo fue aceptado por la agencia de manera expresa? No que yo conozca no que yo conozca. Conozco que tanto David como él hicieron consignaciones y inicialmente nunca hubo oposición con eso. Nunca hubo oposición a que hicieran las consignaciones. Eso lo conozco. Ahora, que haya un documento en el que eso se haya realizado de manera expresa, esa cesión del contrato o modificación del contrato, no. Usted manifestó también en sus respuestas anteriores que el contrato, que en el lugar estaba el señor Gustavo y el señor David como subarrendatarios. ¿Sabe usted si la sociedad Garcés Jaramillo Limitada en algún momento autorizó expresamente el subarriendo del 100% del bien o del local comercial objeto del contrato? No lo autorizó expresamente. O sea, bajo un documento, no. Que yo conozca, no conozco un documento donde Garcés y Jaramillo haya autorizado expresamente ese traslado del contrato. Yo hago referencia a manera indirecta, al aceptar de parte de ellos pues la ocupación del inmueble y con mayor razón aceptar de parte de ellos el pago y ya no de Vive Más Inversiones. En la contestación de la demanda se indica que el día 23 de diciembre del 2017 la sociedad Garcés Jaramillo requirió a la sociedad Vive Más Inversiones con el fin de dar por terminado el contrato de arrendamiento y que realizara la entrega de la bodega más tardar el día 1 de julio del 2018. Correcto. Sin más indicarle a este despacho cuál fue el resultado de dicha solicitud. El resultado de dicha solicitud fue que cuando Vive Más Inversiones se preparaba para hacer devolución del inmueble, Garcés y Jaramillo toman la decisión unilateral de no aceptar esta devolución. O sea, pidieron el inmueble
y cuando iban a proceder a hacer la entrega, Garcés y Jaramillo dijo, no aceptamos la entrega y en caso de que quieran entregarlo, pues deberán pagar la multa por incumplimiento del contrato por fechas. ¿Y cuál fue el Entonces, argumento para no aceptar la entrega? el argumento para no aceptar la entrega del inmueble en ese momento. Sí. No, el incumplimiento de fechas, el incumplimiento del contrato. O sea, al parecer, a ellos les habían solicitado, como se iba a hacer una ampliación en esa vía, en esa zona, les habían solicitado desocupar el local y por eso ellos lo pidieron. Pero cuando se le iba a devolver, pues al parecer les dieron más tiempo para desarrollar esa vía y de alguna manera cortar el espacio que se iba a cortar del local. Entonces ellos aprovecharon la oportunidad para ya no recibir el local, sino continuar con él, a pesar de que lo habían pedido. Y entonces cuando Vive Más fue a entregárselo, ellos dijeron no. En caso de que lo quieran entregar, pues tienen que incumplir, tienen que pagar la penalidad por no cumplir con las fechas del contrato. En ese orden de ideas, entonces, el bien nunca se entregó, en ese momento. En ese orden de ideas, el bien nunca se entregó. No que yo sepa, no que pueda asegurar eso. O sea, no se entregó a Garcés y Jaramillo. Sí. ¿Sabe usted la fecha en la cual se realizó la entrega del inmueble? Ya La después de entrega, todo el proceso, de todo esto que ha pasado, ¿cuándo se realizó ya la entrega efectiva? pues no sé el día exacto, pero tengo entendido que fue finalizando a finales de julio, inicios de este mes. ¿Sabe usted si en algún momento la sociedad Vive Más Inversiones SAS notificó o solicitó autorización para ceder o subarrendar el bien? No, no podría yo asegurar eso. ¿Usted tiene conocimiento acerca de unos pagos que realizaron los señores Gustavo Alberto Mejía y el señor David Alejandro Uribe? Sí, tengo conocimiento de ello. ¿Usted sabe si esos pagos se realizaban a nombre de la sociedad Vive Más Inversiones? No, no se realizaban. De lo que conozco es que no se realizaban a nombre de Vive Más Inversiones, se realizaban a título personal de cada uno de ellos. Y cuando se notificaban esos pagos, al momento de notificar los pagos a la agencia de arrendamiento, ellos informaban que se hacía a título personal y no a nombre de la sociedad Vive Más. Sí, claro, ellos lo hacían a título personal. Pero ellos informaban que lo estaban haciendo a título personal. ¿Y por qué medio lo informaban? ¿Le informaban a la inmobiliaria? Sí. No sé si le informaban a la inmobiliaria que lo estaban, si lo hacían a título personal o no. Pues lo que yo sí puedo decir es que la inmobiliaria sí sabía que ellos eran los que consignaban el dinero. Y lo que también dije hace un momento, de que nunca hubo objeción u oposición a ello hasta que Gustavo empezó a quedar mal. Mientras todo funcionó normalmente, y creo que eso fue hasta inicios de la pandemia, la inmobiliaria nunca hizo ninguna objeción al respecto. Explíquele al despacho si los señores Gustavo Alberto y David Alejandro no habían comunicado o no tiene certeza si habían comunicado
que ellos realizaban los pagos a título personal y tampoco había un contrato que los vincule con la agencia de arrendamientos. Esos pagos, entonces, ¿en qué calidad entonces se daban? ¿Cómo sabía la agencia de arrendamientos que los pagos no se estaban haciendo a nombre de la sociedad Vive Más? No, es que la agencia sí sabía, o sea, la agencia sabía que era Gustavo el que estaba haciendo el pago. No, es que lo que igual le explico. Lo que pasa es que en derecho civil existe una figura que se llama el pago por otro, ¿cierto? Entonces, como sabía la agencia de arrendamiento que el pago que ellos estaban haciendo no era a nombre de Vive Más, sino a título personal, no había ningún documento que los acreditara a ellos como arrendatarios del inmueble. Ok. Ellos sabían porque para mí es completamente, tengo la certeza de que ellos supieron desde el momento de que Gustavo Mejía era el que estaba ocupando la inmobiliaria. De hecho, Gustavo Mejía, ocupando el espacio del local. De hecho, Gustavo Mejía hizo solicitudes para ser el tomador. Y tengo entendido que empezó el proceso de enviar algunos documentos para formalizar la entrega. Entonces, Y la sociedad, y la sociedad de arrendamientos aceptó tenerlos a ellos como arrendatarios. no bajo un documento expreso, no bajo la cesión del contrato, porque si lo hubieran aceptado, pues creería yo que no estaríamos en esto. No, digamos formalmente, pero sí para mí, sin ser yo experto en leyes, sí tácitamente conocían de la existencia de Gustavo dentro de la bodega y de que él era el único usuario de ella junto con David. Y sabían ellos inclusive los porcentajes que tenían y los porcentajes, cómo pagaban el canon de arrendamiento. Me explico. Supongamos no, supongamos porque no lo puedo asegurar fielmente, de que se dividieron la bodega hablando del espacio 75-25%, 75 para Gustavo, 25 para David. En esa misma proporción, la inmobiliaria sabía que David hacía la consignación y recibía esa consignación que le correspondía por ese porcentaje de espacio en igual proporción en valor consignado y que Gustavo a su vez hacía lo mismo. Entonces, concluyo con que aunque no aceptaron formalmente bajo un documento, sí supieron siempre de la existencia de ellos. Y quiero ser enfático en que lo sabían y para ellos nunca fue un problema recibir el dinero de parte de ellos hasta que empezó a haber un problema, hasta que ellos empezaron a quedar mal. Sí, es eso. ¿Sabe usted si la parte demandante realizó requerimientos a los señores Gustavo, Alberto Mejía y al señor David Alejandro, dándole las calidades de arrendatarios? Bueno, durante el tiempo que estuvieron ahí y digamos, en el momento que empezó como la dificultad en el proceso, no podría yo asegurar eso. Sin embargo, hace poco recibí un documento en el que, a grosso modo, Gustavo Mejía solicitó o alegó posesión de la bodega. Y en ese pleito, el juez falló a favor de la inmobiliaria bajo el argumento de que se demostró que Gustavo era arrendatario. Entonces, aunque en el pasado no me di cuenta, para mí quedó muy claro de que la forma como a Gustavo Mejía le negaron la posesión de ese inmueble, porque él no recuerdo si fue a través de una tutela o de un proceso ordinario normal,
alegó la posesión, la manera como la inmobiliaria ganó ese pleito y le fue negada a Gustavo esa posición fue reconociéndolo como arrendatario. De hecho, le dije a mi abogado, pues a mí sí me llama demasiado la atención de que nunca haya sido reconocido como arrendatario, a pesar de que se insistió y a pesar de que sabían que él pagaba y que David pagaba, y como nunca les convenía reconocerlo como arrendatario, no lo reconocieron, pero en el momento en que él alega posesión, ahí sí lo reconocen. Entonces, no sé si respondo bien la pregunta, aunque en el pasado no se hizo, digamos que más en el presente sí se reconoce y un juez lo reconoce para negarle a él la posesión del inmueble. ¿Fui claro, señor juez? Sí, tranquilo. Usted manifestó en la respuesta anterior que los que ocupaban el inmueble era el señor Gustavo Alberto Mejía y David Alejandro Uribe. Esa ocupación la hacían a nombre de la sociedad Vive Más Inversiones SAS. No. Ellos la hacían a su propio nombre y de hecho modificaron el anuncio que había en la entrada, la publicidad, todo. O sea, la empresa Vive Más Inversiones dejó, de hecho la empresa Vive Más Inversiones le vendió sus posesiones materiales que habían en ese local a ellos, a ellos no, a él, a Gustavo Mejía. Gustavo Mejía adquirió herramienta, maquinaria de Vive Más Inversiones y Vive Más Inversiones se trasladó completamente para otro sitio. Repito que en ese momento yo ya no era socio de Vive Más Inversiones, ya llevaba años sin ser socio de Vive Más Inversiones. Entonces todo lo que usted me está diciendo es porque le contaron y no porque tiene conocimiento directo. No. Pues digamos que, a ver, cuando Vive Más Inversiones se retira de ahí, pues sí me tenía alguien que contar. A mí, Gabriel Jaime Noreña, que era el representante legal en ese momento de la empresa Vive Más Inversiones, me dice: Freddy, yo le vendí a Gustavo Mejía toda la herramienta y todos los insumos de la empresa y Gustavo Mejía es el que se queda acá y nosotros nos vamos. No había, no sé, bueno, por escrito no me lo dijeron, me lo transmitió Gabriel Jaime Noreña directamente, que era una de las partes que intervenía en ese negocio. Y me dice: a partir de este momento es Gustavo Mejía el que va a empezar a operar en esta, nosotros nos vamos, él va a ser quien paga. Y luego de eso nos reunimos, inclusive nos reunimos con Gustavo y efectivamente ahí se hablaba libremente de que Gustavo pagaba y de que David pagaba. Por eso, es lo que usted le contaban. Usted no tiene conocimiento directo de eso, usted no tiene conocimiento de si efectivamente se realizaban esos pagos, si efectivamente se hizo alguna negociación con ellos para quedarse en el inmueble. O sea, todo era lo que le contaban los demás. No un conocimiento directo propio que usted lo haya visto en el momento en el cual le entregaron el inmueble a ellos, que haya visto directamente el momento en el cual ellos pagaban, que haya visto el momento en el cual ellos decían que el pago era de ellos, el momento en el cual ellos decían que ellos eran arrendatarios. Usted directamente no tiene conocimiento de lo que le contaron. Claro, señor juez, pero es que si a mí quien me cuenta son los que están haciendo el negocio, si a mí quien me cuenta que están haciendo un negocio es Gabriel Jaime, el que está haciendo el negocio, y si yo voy al local y veo que en el local está Gustavo, entonces si Gabriel Jaime me dice a mí, que es el representante legal de Vive Más Inversiones, me dice: Freddy, le estoy vendiendo todo a Gustavo y Gustavo se queda. Y a la semana yo voy y veo que solo está Gustavo con publicidad y Gustavo con otro nombre que no es Vive Más y Vive Más está en otro lado, pues yo creo que eso es conocimiento directo, ¿cierto? No, yo estoy hablando de los momentos en los cuales se hacen. Sí, usted le dijeron, bueno, se hizo esto, pero usted no vio los términos de las negociaciones, qué fue lo que pasó, cómo se acordó de eso. Ah, O sea, bueno, usted solamente vio hechos, que ya estaba allá, pero no vio el momento en el cual se hizo ese tipo de negociaciones. Correcto, yo no estuve presente en el momento de la negociación como Ni qué se tal, no. acordó, ni qué se dijo, ni cuáles fueron las cláusulas que se pactaron, No, a título listo. de qué se le dejó el bien, sí, como Listo, arrendatarios y como tenedores o como ocupantes. Listo, correcto. No estuve en el momento de hacer el negocio
Sin embargo, pues soy enfático y pido excusas por ello en que a mí Gabriel, que era una de las, que era la parte que cedía el contrato, y es más, a quien en ese momento pues yo seguía siendo fiador así ya no quisiera, fue el que me dijo, él se queda acá, él sigue haciendo los pagos, él sigue con la bodega, y efectivamente siempre a partir de ahí Gustavo fue el que siguió. Es que, por ejemplo, los equipos que se le vendieron a Gustavo, pues yo fui parte cuando se hizo la compra, cuando Videmas los compró. Entonces, cuando Videmas se traslada, yo veo los mismos equipos ahí. Entonces, para mí era suficientemente claro ver que esos equipos sí, que sí, efectivamente, lo que Gabriel me dijo, le vendimos a ellos, se va a quedar acá y nosotros ya no. Y al yo ver los equipos, ver las instalaciones, ver todo ahí y ya en poder de Gustavo, pues para mí fue realmente claro de que el negocio se dio. Ahora, los pormenores, cláusulas y demás pormenores del negocio, sí no podría yo decir que hice parte de ellos o que estuve presente en el momento en el que se hicieron. Y cuando usted me dice contaron, pues sí quiero hacer claridad que lo que a mí me lo cuentan es ellos, no me lo cuentan otras personas que estén por fuera del negocio, me lo cuentan sea Gustavo, sea David, sea Gabriel Jaime o Julio Cardona, que fueron los socios que se quedaron con Vive Más Inversiones en el momento en que yo ya decidí retirarme de la sociedad. ¿Tiene usted conocimiento si la sociedad Vive Más en algún momento durante la ejecución del contrato comunicó a la arrendadora la intención de dar por terminado el contrato de arrendamiento? Perdón, me repite, qué pena. Si usted tiene conocimiento, si la sociedad Vive Más Inversiones le comunicó a la sociedad Garcés Caramillo la intención de dar por terminado el contrato de arrendamiento. Sí, tengo conocimiento de que sí, señor. De hecho, ¿Tiene ese conocimiento directo o también de oídas? no, directo. De hecho a mí me llegó un correo en donde Vive Más Inversiones ya pretendía, por ejemplo, en el momento en el que en el Garcés y Jaramillo les pide el local y Vive Más Inversiones decide entregar. No, no me entendió. No me entendió. Es la sociedad Vive Más solicitó la terminación ante la sociedad Garcés Jaramillo. Independientemente de esa que solicitaron, que la agencia de arrendamiento solicitó el local, no. Después de eso, cuando se fue a trasladar la sociedad de local, en algún momento la sociedad Vive Más Inversiones le comunicó a la sociedad Garcés Jaramillo la intención de terminar el contrato. Yo tengo entendido que sí, y creo que hasta tengo correos con esa solicitud. Lo que pasa es que bajo la gravedad de juramento no lo podría asegurar porque no confío muy bien en mi dato, en mi memoria, pero sí, tengo entendido que sí, y repito, creo que hasta tengo correos con esa solicitud. Bueno, en virtud de su respuesta anterior, indíquele al despacho entonces cuál fue la causal que invocó Vive Más Inversiones para solicitar la terminación del contrato. La modificación tácita del contrato. O sea, la modificación al contrato por aceptación tácita, no sé si ese es el término apropiado, por aceptación tácita de un nuevo inquilino en el local objeto del contrato. O sea, lo que ellos invocaron siempre fue modificación al contrato, y una modificación tácita, no estipulada en un documento, sino tácita, es que es el término como que mejor conozco para eso. Yo quiero... ¿Sabe usted la fecha en la cual se envió esa comunicación? No podría asegurar esa fecha. ¿Sabe usted qué respuesta se obtuvo por parte del arrendador?
negativa, no lo aceptaron. O sea, ¿tuvo conocimiento directo de eso o lo está suponiendo? Pues me debería, para poder responder entonces, me debería definir cómo lo podría tener directo. ¿Cómo fue directo? Si usted vio la comunicación de la respuesta, usted la leyó la respuesta que decían que no le aceptaban la determinación, eso es un conocimiento directo. No la vi. Dio vidas, es que otro le dijo, no se aceptó. No la vi, no vi cuando negaron, no tengo conocimiento directo de que lo negaron. ¿Reconoce usted adeudar en calidad de deudor solidario las obligaciones que son objeto de recaudo en el presente proceso? No. Acto seguido le concedo uso de la palabra al abogado de la parte demandante. Yo puedo decir algo. Quiero agregar. Al final le doy la palabra para agregar lo que quiera. Bueno, muchas gracias. Gracias, señoría. Señor Freddy, muy buenos días. Buenos días. La primera pregunta que le voy a hacer, señor Freddy, bueno, todas las preguntas que le voy a hacer, ninguna es nueva, son para aclarar unas respuestas que usted ya ha dado únicamente. La primera es la siguiente. Usted, cuando está dando una respuesta a la pregunta, a una de las preguntas que le hace el señor juez, referente a que si la sociedad Garcés y Jaramillo conocía la existencia del señor Gustavo, que utilizaba el inmueble objeto de litigio, usted responde, abro comillas, a pesar de que en el pasado no se sabía, sí en el presente, cierro comillas. ¿Usted nos puede aclarar a qué se refiere con esa afirmación y en qué momento puntualmente, en qué momento la sociedad Garcés y Jaramillo es que conoce de la existencia del señor Gustavo? ¿En qué momento es puntualmente la pregunta? Bueno, la sociedad Garcés y Jaramillo conoce la presencia de Gustavo como su arrendatario del local desde que el contrato inicia. Primero, como su arrendatario. Luego, como arrendatario, desde que Gabriel Jaime Noreña, como representante de Viema Inversiones, hace la negociación con Gustavo, inicia Gustavo a hacer los pagos y ellos siempre supieron. De la inmobiliaria, con cierta frecuencia, visitaban la bodega y la visitaba el señor Daniel, y él por sus propios medios y por sus propios ojos se pudo percatar de que Gustavo Jaramillo ya era quien estaba allá. Bueno, la segunda pregunta aclaratoria es porque usted le acaba de decir al despacho que desde que inicia el contrato de arrendamiento, la empresa que es arrendadora, que es Garcés y Jaramillo, conoce la existencia del señor Gustavo Mejía. Desde que inicia, usted acaba de decirnos, pero cuando el señor juez inicia el interrogatorio, usted nos da una explicación diciendo que usted era socio y que después de dejar de ser socio, Vive Más se dio la totalidad del espacio al señor Gustavo Mejía, como si esa cesión no fuese desde el inicio. Aclárenos, por favor, si es desde el inicio, es después o antes de que usted deja de ser socio, ¿en qué momento se da esa cesión del arrendamiento? Bueno, señor abogado, ya le acabo de aclarar. Es que hay dos figuras. Una es su arrendatario, y como su arrendatario, la inmobiliaria siempre supo de la existencia de Gustavo desde el inicio, su arrendatario. O sea, a esa bodega nos trasladamos varias personas. Vive Más Inversiones, Gustavo, David y Walter operaba la tienda y otros espacios. Entonces, como su arrendatario, Gustavo siempre estuvo ahí en la bodega. Venga, una cosita. Y esa fue la primera violación al contrato. Es que Garcés, discúlpeme, señor juez, es que Garcés y Jaramillo siempre supo
que Gustavo Mejía era subarrendatario. Es el primer modelo, quiero que quede muy claro. Subarrendatario. Cuando usted ¿Sí? dice que es subarrendatario, cuando da ese término, ¿a partir de qué fecha considera usted que inició el subarriendo? Ese modelo de subarrendatario, repito, desde el principio, desde que se inicia el contrato, se inicia ese modelo de subarrendatario. O se inicia ese modelo, no. Digamos que esa figura existe. Entonces era subarrendatario. Aunque Vive Más toma el contrato, Vive Más es quien realiza el contrato, pues realmente en la bodega existían como subarrendatario Walter, David y Gustavo Mejía como su arrendatario. ¿Listo? Entonces eso desde el inicio. Entonces ahí le aclaro la primera parte de la pregunta al señor abogado. Como su arrendatario desde el inicio. Ahora, como arrendatario total, ya no como su arrendatario, sino como arrendatario total, es después de que Vive Más le vende la parte de Vive Más a Gustavo y se queda Gustavo Mejía solo ahí. En ese momento es que yo ya no era, en ese momento yo ya no era socio de Vive Más. Entonces, nuevamente, como su arrendatario, Gustavo está en la bodega desde el inicio del contrato, desde que nos pasamos, porque veníamos de otra bodega, desde que nos pasamos, Gustavo Mejía está ahí como su arrendatario. Desde ese momento Garcés y Jaramillo sabe que ahí hay subarrendatarios y para mí eso es la primera violación. Ellos permiten que haya subarriendo cuando en el contrato no, en el contrato dice que no y ellos lo saben y no dicen nunca nada. ¿Listo? Primero, como subarrendatario. Ahora, viene la segunda parte de la pregunta. Entonces ya es como arrendatario. Entonces ya cuando, o sea, después de que yo dejo, porque eso sí fue después de que yo dejo de ser socio, entonces es que Vive Más ya le vende a Gustavo y decide dejarlo a él solo en la bodega, ¿cierto? Listo, eso ya fue cuando yo ya no era socio. Fui claro con esa respuesta. Es que son dos momentos y son dos figuras que yo estoy invocando, no es una sola figura. Una es subarrendatario y otra es arrendatario, pero ese arrendatario es tácito. Listo, y respondo y termino. Ambos, yo puedo asegurar que Garcés y Jaramillo sabía de la existencia de ambos modelos, de ambas figuras. Y repito, iban a la bodega y lo veían, ambas cosas. Ya voy a continuar con la cuarta pregunta, en un segundo. Ya. Usted al inicio, en una de las primeras respuestas que le da el señor juez, usted nos habla de que después de que usted deja ser socio, la empresa Vive Más Inversiones, usted utilizó la expresión, cedió la totalidad del espacio, esto entre comillas, pero más tarde nos está hablando de una venta, que usted habla que el señor Gabriel le dijo que le había vendido al señor Gustavo. La pregunta aclaratoria puntual es que nos aclare en qué términos se dio esa sesión, si fue una compraventa y qué fue lo que se vendió. Estamos hablando del contrato de arrendamiento. Aclárenos, por favor, a qué se refiere usted con la compraventa y la cesión. Ok, señor abogado, nuevamente, eso ya lo aclaré y vuelvo y lo aclaro. Lo que Vive Más le vende a Gustavo Mejía es la maquinaria e insumos, mobiliario, maquinaria e insumos que hay en el interior de la bodega pertenecientes a Vive Más Inversiones. Nada que ver con el espacio, puesto que el espacio no pertenecía a Vive Más Inversiones. Le vende cosas materiales y creo que esa misma palabra usé. Las cosas materiales que pertenecían a la empresa Vive Más Inversiones son vendidas a, bueno, cosas materiales excluyendo el local, repito, no era de Vive Más Inversiones, es de Garcés y Jaramillo. Entonces le vende mobiliario, le vende herramienta, que inclusive yo fui parte en la compra de esa herramienta cuando era socio de Vive Más Inversiones. Entonces le vende herramienta, le vende elevadores, le vende alineadores, le vende equipos de lubricación, le vende
construcciones internas que hicimos para dividir oficinas, le vende todo ese material, le vende insumos que se vendían en esa Serviteca, porque el negocio funcionaba como Serviteca, y todo lo que tiene que ver con la Serviteca es vendido a Gustavo Mejía. Entonces le vende insumos, herramientas y materiales con los que funcionaba la Serviteca que manejaba Vive Más Inversiones. Eso es la venta. Pero además de esa venta, le cede el espacio. Entonces, le vende los materiales con que funciona la Serviteca y le cede el espacio donde funcionaba, que era la bodega. Le cede la totalidad del espacio, le cede la totalidad de la bodega, que es objeto del contrato. Y es Gustavo Mejía el que se queda en la totalidad de la bodega y decide tener a David en un porcentaje de espacio. Entonces, pero el negocio se hace con Gustavo Mejía y Gustavo Mejía a su vez tiene a David y ya entre ellos dos pagan en los porcentajes que mencioné o en algo o parecido a esos porcentajes que mencioné ahora, pagan el canon de arrendamiento. Entonces, repito, la venta que se hace es por materiales, la cesión es por el espacio. Le agradezco. Como usted nos habla de la cesión del espacio, quiero que nos aclare en qué fecha conoce usted que se hace la cesión de la que usted refiere, no el subarriendo, sino la cesión que usted refiere, que es de la totalidad del espacio. No, no sería capaz de recordar esa fecha. No. Ok, Es que... la séptima pregunta es por qué y cómo le consta que un tema es el subarriendo y el otro es la cesión. Puntualmente, por qué y cómo le consta la existencia de esa cesión de la totalidad del espacio. ¿Por qué nos dice que es la totalidad y no parte? ¿Por qué y cómo le consta? Porque Vive Más Inversiones dejó de operar en esa bodega y se traslada totalmente, y es Gustavo Mejía quien continúa operando en su totalidad. Prueba de ello es que ocupa todo el espacio, es que cambia, se elimina toda la publicidad de Vive Más y se coloca publicidad referente a Gustavo Mejía. De hecho, creo que de hecho tiene hasta su nombre en la publicidad. Entonces, se cambia, se pinta de otro color, se cambia la imagen corporativa. La novena pregunta. No, pero déjeme terminar. Bien, pueda. Mil excusas. Entonces me doy cuenta de eso porque es Gustavo Mejía el que hace uso de la totalidad del espacio, es el que mete sus carros, es el que repara carros, es el que hace todo, es el que coloca publicidad, es el que hace modificaciones con respecto a la entrada y salida de vehículos, o sea, que modifica la geografía interna del espacio sobre cómo transitan y cómo opera el negocio. Y repito, Vive Más se traslada a otro sitio y posteriormente a eso, pues Gustavo Mejía empieza a hacer los pagos con David. ¿No se le está escuchando, señor abogado? Muchas gracias. La pregunta 9 es porque usted nos da una respuesta y usted, yo le acabo, dos preguntas anteriores, le digo, ¿usted sabe en qué fecha se hace la cesión? Usted me responde que no sabe la fecha, pero la pregunta anterior, cuando yo le digo que por qué y cómo le consta esa cesión, usted dice que es porque la empresa Vive Más se va del lugar. Entonces, para aclarar, ¿nos puede decir en qué fecha es que usted le consta que la empresa Vive Más se va del lugar y en consecuencia cede el contrato? ¿Que en qué fecha es eso que ellos se van? Bueno, lo que yo cuando digo no recuerdo la fecha es digamos la fecha exacta, ¿cierto? La fecha exacta en la que se lleva a cabo el negocio. Sí, si usted me pregunta el día, pues el mes y el día y el año, no sabría decirlo, pero pues... La pregunta es en qué fecha se va Vive Más. Como usted refiere que se van del lugar, ¿en qué fecha se van? No, repito, yo no tengo claras las fechas exactas, no las recuerdo, no recuerdo el día exacto en que ellos se van. Ok, ya voy a hacer una pregunta final. Denme un segundo, organizo aquí unas ideas. Ya. Finalmente, la pregunta final es, usted refiere
cuando se da esta sesión, usted ya no era socio de la empresa, pero usted tuvo conocimientos de el por qué la empresa Vive Más, el señor Walter, Gabriel, Julio y Alejandro incurrieron en mora. ¿Conoce a qué se debe la falta del pago de los cánones? Y esta es la pregunta final. No, el que incurrió en los pagos no, el que incurrió en los pagos no fue Walter, Gabriel, nadie de ellos. El que incumplió en los pagos es Gustavo Mejía. Repito. Sí, la pregunta no es quién, sino que si sabe el motivo de ese incumplimiento. ¿Conoce algo del motivo de ese incumplimiento? Conozco algo y una de las cosas que conozco es que él empezó a incumplir en los meses de la pandemia. Cuando inicia la pandemia, él empieza a incumplir y a partir de ahí es que se sigue acumulando el incumplimiento y a partir de ahí es que empiezan a haber problemas y que la inmobiliaria toma la decisión de demandar y de hacer, bueno, ya cantidad de procesos. Antes de eso, la inmobiliaria recibía los pagos felizmente y sin ninguna queja en ningún momento. La pregunta 12 adicional es si usted sabe si concurre esta época del incumplimiento de la pandemia con la época en la que a usted le consta, aunque no nos ha dado una fecha exacta, en que Vive Más Inversiones se va y hace la cesión del inmueble. Del inmueble. ¿Eso concurre o no concurre? No, concurre si son en la misma fecha. ¿A eso significa concurre? Sí, eso sí, más o menos se dan eso. ¿Nos puede aclarar eso, por favor? ¿Es cuándo más o menos es que Vive Más se va y cuándo más o menos es que es la mora que usted conoce? Es antes. Vive Más se va mucho antes de eso. Se va antes de la pandemia y antes de que Gustavo empiece a pagar. Es que cuando llegó la pandemia que Gustavo empieza a incumplir, ya Gustavo llevaba meses pagando sin que hubiera habido ningún problema. Señor Freddy, yo le agradezco por ser tan diáfano y responsivo. Señoría, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Señor Freddy, ¿algo más para agregar a su declaración? Bueno, pues no sé si a mi declaración, pero hay cositas que quería aclarar y es que sí es importante para mí agradecerle, señor juez, porque noté un muy buen interés de su parte en que hubiera una conciliación, noté interés en hacerle entender a Garcés y Jaramillo de que era un procedimiento que se debía de tener en cuenta. Entonces le quedé muy agradecido por cuando noté el interés en explicar los beneficios de la conciliación, en intentar hacer ver que la conciliación puede ser un buen procedimiento. Primero eso. También quiero dejar constancia, señor juez, de que a pesar de que yo he enviado varios correos, de que en el último correo solicitamos con mi abogado de pronto la posibilidad de una visita presencial, a mí no se me ha dado hasta el momento la posibilidad de presentar mi defensa. Entonces, aunque se me informó del caso y prueba de ello es que estoy acá, se me dio conocimiento del mismo, pero no se me ha otorgado la posibilidad de presentar mi defensa, como digo, a pesar de que he enviado varios correos haciendo esta solicitud. Entonces yo no he podido presentar y de alguna manera, aunque sé que es un error de mi parte, pues el no haber podido presentar mi defensa de pronto ha influido en que yo no tenga como tan en la mente ciertas fechas, porque yo creo que si se me hubiera podido presentar mi defensa, pues al estar analizando más detenidamente los documentos o las pruebas que podía presentar, pues de pronto eso hubiera ayudado a tener un mejor manejo sobre las fechas. Entonces quiero dejar constancia sobre eso, que no se me ha, yo no sé si es el término adecuado, no se me ha otorgado pues como la posibilidad formal de presentar mi defensa, primero. Y también quería, así como le agradecí a usted, pues también quería hacer un comentario y es que me pareció de muy mal gusto que el señor Daniel
como constantemente hace cosas de muy mal gusto, como ir a amenazarnos, o amenazarlos a la bodega con respecto a lo que iba el canon, con respecto a lo que iban a cobrar. Él constantemente hace cosas de mal gusto. Cuando yo estaba ya lo hacía, y sé que cuando no he estado también, cuando ya ahora que no estoy también lo hace. Entonces también, así como sigue haciendo cosas de mal gusto, pues yo sí quería llamar la atención sobre que me pareció muy mal hecho, de muy mal gusto, que él haya, me parece hasta una falta de respeto, que él haya vinculado la muerte de algún socio, propietario, dueño de la bodega, la haya vinculado con este proceso. O sea, me parece que eso no tiene presentación, me parece que es de muy mal gusto y intentar vincular de una u otra manera la muerte de alguien con esto. No lo veo conveniente, no me parece correcto, ni justo, ni honesto. Entonces quería dejar el precedente sobre eso. Le agradezco mucho, señor juez. Bueno, frente a su manifestación, pues su abogado debió explicarle que en el proceso usted se encuentra notificado desde el 11 de septiembre del año pasado. Sin embargo, se dejaron vencer los términos sin que se presentara contestación. Y todos los memoriales, todas las solicitudes que usted ha presentado al juzgado, todas se encuentran resueltas de indebida forma en el expediente, razón por la cual entonces no es que se le haya vulnerado su derecho a su defensa, sino que no se ejerció en el momento oportuno, y también todas y cada uno de los memoriales han sido resueltos de manera oportuna por parte del despacho. Frente a la manifestación que hace respecto a la información que dio el representante legal en el momento de la etapa de conciliación, pues la misma no tiene ninguna entidad suficiente pues, en relación con el proceso, entonces el despacho no se pronunciará sobre ese tema. Listo. Entonces ya voy a proceder con el interrogatorio del señor David, que se encuentra en sala, porque no hay nadie más en sala, sino la señora Mariluz, que está como testigo, entonces va más adelante. Señor Freddy, entonces, bueno, me apaga el micrófono, por favor, lo voy a dejar en sala para que continúe la audiencia, porque pues el señor David está en otro recinto, entonces no hay posibilidad de que haya contaminación de la prueba. Recordándole que pues, en todo momento de permanecer en silencio con el micrófono apagado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, señor juez. Señor David Uribe, me activa la cámara y el micrófono, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Espérenme un segundito, para efectos de que la grabación no quede muy pesada y poderla escuchar fácilmente cuando se vaya a escuchar en segunda instancia, voy entonces a suspender grabación e inmediatamente voy a iniciar. Señoría, le pido